Sí. Ah, Dale hacia allá, hacia acá, exacto. bueno, pues primero que nada, buenas tardes, señor Dago, gracias por aceptar esta entrevista. Y lo primero, pues nos gustaría preguntarle, pues, si siempre tuvo el sueño de convertirse en, pues, escritor y productor de producciones cinematográficas y, pues, televisivas, o pues cómo fue este camino. Bueno, yo realmente en mi adolescencia realmente quería ser era periodista deportivo. Mi sueño era dedicarme al fútbol. Primero quise ser futbolista, pero era muy malo. Y luego pues ya decidí que iba a ser comentarista y locutor deportivo, especialmente de fútbol. Y con ese objetivo entré a la universidad, al Externado de Colombia. Mi objetivo inicial, como creo el objetivo del 80% de los muchachos que llegábamos en esa época a la Facultad de Comunicación Social, era convertirnos en periodistas deportivos. Y ahí conocí a profesores. Esto no está corriendo. Ahí. No, pero Igual, Sí, es estricto. No pasa nada, igual que ahora grabado. ¿Por qué se está pausando? No, yo la puse a grabar, se está pausando. Se lo fue Ya filtrando. sé lo que está haciendo usted. ¿Qué estoy haciendo? Está poniendo la grabación. Ah, tan abeja yo. Ella está grabando. Igual, sí, igual eso se está grabando. Sí. ¿Sigue? ¿Vuelve a preguntar o No, ¿lo vuelvo a contestar? Sí. No, tú ya igual lo tengo grabado en el otro. Bueno, como les decía, mi objetivo inicial cuando entré a la Facultad de Comunicación Social era convertirme en periodista deportivo, pero en esa época, estamos hablando de los años 80, había como un boom del audiovisual en Colombia y en las universidades. Hoy en día el audiovisual es muy común, pero en esa época realmente no existían ni las cámaras portátiles ni los teléfonos que pueden grabar. Hacer audiovisual era absolutamente imposible. Lo máximo que nos aproximábamos era hacer una cosa que llamábamos los sonovisos, que eran diapositivas con sonido, y eso era todo lo que podíamos hacer audiovisual. Pero estaban empezando a llegar a Colombia las primeras cámaras de video domésticas, de estas cámaras que eran una cámara en la casetera diferente, independiente, y hubo como un boom de lo audiovisual. Tuvimos unos profesores muy que influyeron mucho en nosotros y nos cambiaron el chip, ¿no? Muchos veníamos como con esa intención de convertirnos en periodistas, y encontramos en estos profesores y en esta nueva tecnología un nuevo lenguaje. Hasta ese momento para nosotros el cine era entretenimiento, o sea, el cine era ir a ver películas para divertirse. No sabíamos que era también una posibilidad de expresión, que era una forma de expresión, que era una posibilidad laboral, que se podía vivir de eso. Pero esa época de los 80 como que fue la época en que se originó todo esto que hoy en día está como tan en boga, que es el mundo audiovisual. Y me gustaría también saber, cuando estamos en una pequeña, pues, investigación sobre su vida, nos dimos cuenta que usted antes que de todo esto fue DJ en Quebracanto. ¿Cómo alguien pasa de ser DJ a ser fácilmente el productor más importante en Colombia? Digamos que lo de DJ fue simultáneo, ¿no? No fue que yo primero fui DJ y luego me dediqué a esto. De hecho, los primeros trabajos audiovisuales que hicimos nosotros independientes, no trabajos académicos, los hicimos patrocinados por el bar donde trabajábamos. Yo trabajé con algunos compañeros de la universidad, como el Flaco Solórzano, como Juan Carlos Vázquez, como Juan Carlos Villamizar, Rodolfo Hoyos, gente que hoy en día está en la industria, pero éramos externadistas. Y algunos de nosotros trabajábamos en Quiebracanto, que era el sitio donde fue disc jockey. Y el dueño de Quiebracanto, Álvaro Manosalva, era un tipo que además de tener su negocio, era como muy altruista y apoyaba muchas cosas culturales, apoyaba poetas, apoyaba revistas culturales. Y la primera plata con la que hicimos nosotros trabajos audiovisuales independientes, argumentales, fue con plata de Quiebracanto. Entonces fue una cosa simultánea, no fue que fui esto y luego fui esto, sino que al tiempo que estaba, creo que todavía estaba, no, había acabado de salir de la universidad cuando empecé a trabajar en el sitio, pero sí ya teníamos como esa intención de hacer pequeñas películas en video, y el sitio nos ayudó mucho. Incluso
muchas de las películas que hicimos en esa época, todas ocurren en Quebracanto, en el bar. Entonces, digamos que no fue algo que estuviera primero en el tiempo, sino fue simultáneo. Y yo creo que el trabajar en Quebracanto me ayudó mucho a algo que luego fue fundamental y sigue siendo fundamental en mi vida profesional, y es a aprender a medir la respuesta de un público, ¿no? Cuando eres disc jockey, tienes que poner a bailar a la gente, tienes que brindarle un momento agradable a la gente mediante la música. Y eso implica saber qué poner, en qué momento poner. Es todo un trabajo creativo al servicio de una audiencia, que finalmente lo que hacemos los productores de cine, de televisión y de teatro, es organizar un material audiovisual para darle un momento de entretenimiento a un público. Ok. Pero usted iba estudiando comunicación social, iba haciendo disc jockey, pero usted nos podría decir quién o qué hecho hizo que usted se involucrara con el cine, ese primer momento en que usted dijo, no, yo voy a ejercer mi carrera como productor, guionista. Yo creo que fue el encuentro con un profesor que se llama Gilberto Bello. En primer semestre nosotros teníamos una materia de cine. Él era un crítico, o es un crítico de cine, y él fue el primero que nos habló sobre las películas, pero desde una perspectiva diferente, y fue el primero que nos habló de ciertos autores que hasta el momento no conocíamos, ¿no? Para nosotros el cine era ir a ver las películas de acción, o ir a ver las comedias, o ir a ver a Travolta bailando en Saturday Night Fever, o ir a ver unas películas que eran muy populares en esa época, que eran los western chistosos, Trinity, Bud Spencer, los westerns de Sergio Leone, por unos $2 más, era puro entretenimiento. Sí. Gilberto Bello era un crítico, y él nos habló de Tarkovsky, nos habló de Fellini, nos habló de Buñuel, nos invitó a que fuéramos a la cinemática a aproximarnos de otra forma al cine, y nos hablaba del cine como forma de expresión, y creo que en ese momento una generación muy, muy grande de externadistas terminamos como dejándonos influir y descubriendo ese lenguaje y decidiendo que nuestra vida iba a ir por ese lado. Yo creo que es la importancia de ciertos profesores, ¿no? Que se encuentran en la vida y que le abren a uno caminos, y en este caso creo que Gilberto Bello y luego otros profesores como Germán Rey, como Germán Muñoz, como Juana Bella, como Beba de Mazulo, fueron muy importantes en esa generación. Vivimos una época muy interesante del externado en los 80s, una época con muy buenos profesores, y eso Magola Delgado, Marlene Escobar, eso como que nos definió a muchos la vida, pero fue en la universidad. Okay. Y a medida que usted iba creciendo y se iba dando cuenta cada vez más que podría ser exitoso, ¿qué sintió? ¿Cómo nos podría escribir una novela, una telenovela, su primer telenovela, como Te voy a enseñar a querer? Eso es toda una historia, porque realmente yo en esa época trabajaba con un partner, Felipe Salamanca, y nosotros creíamos que éramos muy chistosos, creíamos que éramos muy buenos escritores de comedia, porque realmente el género que nos gustaba era la comedia, y empezamos haciendo comedia. Estamos haciendo en una empresa que se llamaba Producción Sponge. En esa época el sistema de televisión es diferente al que conocen ustedes hoy en día. No habían 2 canales privados, sino habían 2 canales del Estado, y habían muchas empresas productoras pequeñas que rentaban espacios en esos canales. Una de ellas era Punch. Allá empezamos nosotros, hicimos 4 comedias en serie, todas igual de malas, fracasamos en las 4 comedias, hasta que el presidente de la compañía un día nos llamó a la oficina y nos dijo: oiga, ustedes son tan malos haciendo comedias que de pronto van a ser buenos haciendo telenovelas. Ese presidente de esa compañía es Enrique Peñalosa, el que fue alcalde de Bogotá, y él nos propuso que hiciéramos, incluso con él, escribiendo con él o argumentando con él, la primera telenovela, y ahí como que descubrimos un nuevo universo, ¿no? Y nosotros veníamos muy de la academia, de la universidad, del cine de autor, de Tarkovsky, y mirábamos como con cierta resistencia a la televisión y las telenovelas, ¿no? Lo veíamos como un género menor, como algo que era para señoras y no para un público masivo, pero esa primera experiencia con Te voy a enseñar a querer como que nos descubrió
el mundo del melodrama y eso se volvió muy importante por lo menos en mi carrera. Y pues quisiéramos saber también, pues, ¿qué tan difícil fue en ese primer momento ganarse un puesto en esta industria pues tan cambiante y tan heterogénea en sí misma? Yo creo que fui afortunado porque en esa época no había mucha competencia, ¿sí? Digamos que a los escritores en esa época nos pasaba lo que le pasa a los niños cuando quieren jugar fútbol y nadie quiere tapar, ¿no? Como que todo el mundo quiere jugar de delantero, todo el mundo quiere, sí, hacer otras cosas y no ir al arco. En las primeras películas que hicimos nosotros en esa época universitaria, pues tampoco nadie quería escribir porque escribir era lo más aburrido, todo el mundo quería estar en el set, ¿no? Todo el mundo quería estar detrás de las cámaras o con los actores o con el sonido, con las luces, que es mucho más atractivo. El trabajo del guionista es un trabajo solitario, el guionista trabaja solo, mientras que el crew de una producción trabaja en conjunto y se recocha y es chévere, y en cambio el trabajo del escritor es un poco aburrido, entonces nadie lo quería hacer, y como nadie lo quería hacer, pues terminé haciéndolo yo. Y lo mismo sucedía como en la industria, no había mucha gente que escribiera. Y tuve esa fortuna de llegar a un medio que en ese momento no era tan competitivo como es hoy en día. Tan es así, ¿cierto?, que hicimos 4 desastres y no nos quedamos sin trabajo, porque no había nadie más que lo hiciera. O sea, hoy en día casi que uno se juega en este medio su suerte en su primer trabajo, ¿no? Y fracasar 4 veces y no salir de la industria es muy complejo. En esa época era tan escaso la gente que quería escribir que tuve esa suerte y encontré en el melodrama y en la telenovela como un nicho en el cual me pude dedicar, el cual me permitió ser exitoso con telenovelas que produje y luego hacer el tránsito de escritor a escritor y productor y luego a ejecutivo, que soy hoy en día de la televisión, y gracias a eso también pues monté mi productora de cine y de teatro, ¿no? ¿Y cuál diría usted que fue la telenovela clave, la que le hizo dar el conocimiento, pues, el reconocimiento público nacional? Han sido diferentes etapas, ¿no? Yo creo que pues llevo 30 años de carrera y digamos que en cada etapa ha habido como sí, como un producto que sea icónico. Creo que en esa época, pues la primera, que fue Te voy a enseñar a querer, fue una novela importante. Luego en los 90s hice una telenovela que se llamó La sombra del deseo con Amparo Grisales. También fue un producto muy importante. Luego en los 2000 hice un producto que se llamó Pedro el Escamoso. Y ahí tuve como una serie de 4 telenovelas que funcionaron muy bien, que fue Pedro el Escamoso, Pecados Capitales, María Madrugada y un producto que se llamó La Saga, Negocio de Familia. Fueron como 4 productos que en los 2000 fueron importantes. Luego pues dejé de escribir y producir porque me dediqué a este cargo que tengo hoy en día. Y solamente volví como a escribir y producir cuando aparecieron las plataformas que no me exigían tanto tiempo, sino en series más cortas. Y ahí pues hice un producto que se llamó Chichipatos, que le fue bien. Sí. Y recientemente pues La Primera Vez, ¿no? Que también es un producto que ha funcionado muy bien. Entonces han sido como, en cada etapa de la carrera ha habido como productos icónicos en televisión, ¿no? Que yo creo que han decidido la suerte. Como productor, ¿usted con qué etapa se queda? Porque pues es innegable que ha habido una transformación en el cine, en las plataformas digitales. ¿Usted con qué etapa se queda? ¿Con la primera que conoció, que no gozaba de una riqueza tecnológica y tal vez no movía tantas audiencias como ahorita? No sé, yo creo que estamos viviendo el mejor momento de la industria audiovisual, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías han permitido que hacer audiovisual sea mucho más sencillo de lo que fue hace unos años. Me acuerdo que cuando hicimos las primeras películas, hacer cine era muy complejo, hacer películas era muy complejo porque había que hacerlas en 35 milímetros en cinta. Había que hacerlo con unas cámaras súper aparatosas, era un proceso fotográfico, entonces usted nunca sabía lo que estaba haciendo. Hoy en día con un teléfono grabas y ves lo que ahí puedes ver lo que estás haciendo.
En esa época tocaba, como era película con emulsión, entonces tocaba medir la distancia focal y luego hacer una cuenta con el asa de la película, porque las películas tenían diferente sensibilidad, cruzar esa información con la apertura del diafragma, era complejísimo, Claro. complejísimo porque no sabías cómo iba a quedar las cosas. Con una cámara de video hoy en día grabas y lo que estás grabando es lo que va a resultar. Bueno, puedes hacer luego procesos de corrección de color, pero es muy aproximado. En esa época, ni idea. Y tocaba mandar la película a revelar fuera de Colombia, porque en Colombia no habían laboratorios. Si tenías poquita plata, la mandabas a Venezuela. Si tenías más o menos plata, la mandabas a Argentina o México. Si tenías mucha plata, la mandabas a los Estados Unidos. Pero había por lo menos 8 días mientras recibías el material que no sabías qué habías hecho. No sabías si estabas en foco, si estabas en color, no tenías ni puta idea de qué habías hecho. A los 8 días llegaba un telecine, que era un cassette de Betacam, donde venía el material, y eso recibíamos ese cassette temblando, lo poníamos en la máquina, puta, si salía en foco, celebrábamos. Eso era muy complejo y era muy costoso. Los procesos se hacían fuera del país. Entonces digamos que se hacía muy poco audiovisual, y cuando se hace poco audiovisual, poco se evoluciona en el manejo del lenguaje. El aprendizaje de un lenguaje pasa por dos cosas, por el estudio y por la práctica, esa dialéctica entre estudiar, practicar, volver a estudiar, practicar. Se practicaba muy poco, entonces los cineastas colombianos era gente que sabíamos mucho de cine, pero hacíamos muy poca película. Porque íbamos, hacíamos cine club, estudiábamos cine, veíamos todo el cine que podíamos, pero hacíamos poco cine, entonces éramos unos sabios, pero no éramos muy hábiles haciendo películas. Hoy en día, con todas las nuevas tecnologías, con una nueva mentalidad de ustedes, los muchachos que están como formándose en eso y tienen otra mentalidad, creo que se está produciendo el mejor cine y la mejor televisión de nuestra historia. Pues porque la posibilidad de hacer y de confrontar el hacer con la teoría ha permitido que los directores jóvenes de hoy en día, los guionistas jóvenes de hoy en día, estén haciendo el mejor cine, la mejor televisión que hemos hecho en nuestra historia. Entonces yo me quedo con el hoy, ¿no? Me quedo con este momento que me parece que es donde estamos produciendo el mejor audiovisual de nuestra historia. Y pues yo la verdad, en ese momento me acuerdo que tuvimos también una charla con Julio Correal y me contó que en el FIXI, pues que usted hizo parte, se habló mucho también, pues ahorita que estoy del cambio, de que ya no se usaban tanto actor, pues estudio profesional, sino que la mayoría pues ha ocupado mucho en las producciones los actores naturales. Me gustaría saber, pues, desde su vista de productor, ¿qué opina sobre esto? No, yo creo que cada película tiene que usar el material técnico y humano que necesita la película. Ahí no se puede generalizar. Hay cierto tipo de películas, ciertas películas muy hiperreales, es una forma del cine que se llama el hiperrealismo, que es un cine que trata de reflejar la realidad lo más parecido a la realidad posible, lo más crudo posible. Son las películas de Víctor Gaviria, las películas de Laura Mora, ¿cierto? Las películas de Acevedo, las películas de Rubén Mendoza. Esas películas necesitan ese tipo de actores porque son coherentes con la intención que se está buscando. Pero usted no puede hacer una comedia como las que hago yo, o no puede hacer El olvido que seremos con actores naturales, porque estas películas tienen otro tipo de exigencia, tienen otro tipo de intención. Están recreando un mundo, están creando una ficción, no es un hiperrealismo. Entonces ahí no se puede generalizar. Yo creo que cada película necesita el director, el escritor, el fotógrafo, el camarógrafo, el editor, que puede llevar el proyecto al objetivo que tiene el director o los productores. Entonces supongo que estas películas necesitan actores naturales. Yo he sido productor de muchas de estas películas y creo que es acertado trabajar con actores naturales cuando el tono y la intención de la película lo exige. Pero lo que sería un error es tratar de hacer una comedia ligera o una película dramática con actores naturales, porque los actores naturales no le van a llegar allá, porque no tienen las herramientas. Entonces, digamos que yo sí pienso que cada película necesita de los insumos que ella misma solicita, que ella misma pide. Durante su carrera, ¿nunca sintió un gusto por el cine conceptual? Me explico. Digamos, esta mañana hablaba con Oscar Ruiz Navia, productor en Cali, y me decía que a él le fascinaba más un cine conceptual, un cine que tenía un mensaje escondido,
¿Nunca le interesó este cine? No me ha interesado hacerlo, Ok. pero sí me interesa coproducirlo y sí me interesa consumirlo, lo veo. Sí, Digamos que yo he sido coproductor, con Oscar Ruiz Navia hicimos una película también, Sal. sí, He trabajado con Rubén Mendoza, he trabajado con Ciro Guerra, con Laura Mora, con Landés, bueno, he trabajado con casi todos los directores que hacen este otro tipo de cine sí. y me gusta, lo valoro, creo que es necesario. También lo veo, o sea, consumo mucho el cine de autor, Buñuel, Tarkovsky, Fellini, el cine francés, el cine alemán, Bergman. Me interesa como espectador y me interesa como coproductor. Como productor no me seduce más otro tipo de cine, me interesa más el entretenimiento. A mí me gusta el entretenimiento, me gusta el cine masivo, me gusta el cine ligero, el cine que realmente le ofrece al espectador una experiencia primaria, emocional, ¿no? Entonces, como coproductor y como consumidor, me interesa. Como productor, mi interés está por Por otro el camino. entretenimiento. Pues también nos gustaría saber, desde su mirada como productor y director y guionista, ¿qué tan difícil es que una persona afro pues, pueda figurar en estos ambientes? ¿Sí? Tanto como actor, como productor y todo. O sea, ¿siente que es difícil la escena para la gente afro o que tiene las mismas oportunidades? Yo creo que el panorama ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que hace unos años era bastante complejo, pero creo que hoy en día se ha facilitado mucho, ¿no? De hecho, por ejemplo, las plataformas normalmente exigen ellos mismos, Netflix, Amazon, Apple, VIX, exigen que haya diversidad en sus producciones y por lo tanto cuando se arman los castings están pidiendo la presencia de la mayor diversidad posible de actores. Si usted mira, por ejemplo, nosotros hemos producido acá cosas como una cosa que hicimos para Amazon que se llama Grito Herido, tenemos actores afro. Yo hice una película para Amazon que se llama Gospel, que es una película con todo el casting afro, todo el casting es afro. En la primera vez hay un muchacho también afro, en fin, digamos que hoy en día ya el tema no es tan complejo, ¿sí? Okay. Hoy en día realmente lo que empieza a volverse importante es el talento, ¿sí? Sí. No porque un actor sea asiático, anglosajón, colombiano o afro, ya tiene derecho a participar en una producción. Hay que demostrar que se tiene carácter y que se tiene talento. Entonces creo que hoy en día, y la industria lo está mostrando, afortunadamente se ha hecho una apertura como a la diversidad, ¿no? Que me parece que es súper, y no solamente con el tema racial, con el tema sexual también, digamos, hoy en día también hay mayor apertura a otras formas de sexualidad, al tema de la mujer, por ejemplo, que también antes era bastante restringido, pero hoy en día, digamos, hubiera sido muy complejo cuando yo empecé a tener, por ejemplo, una chica camarógrafa, una chica fotógrafa, y hoy en día hay unas muy buenas directoras de fotografía al frente de proyectos de televisión. Aquí en Caracol tenemos un par de fotógrafas que no están en los proyectos por ser mujeres, están en los proyectos por ser buenas fotógrafas, ¿no? Entonces creo que eso es otra cosa que me gusta de esta época, ¿no? Que también me parece, por eso también pienso que estamos pasando por un buen momento, porque también la diversidad ha alimentado la industria y eso beneficia a cualquier industria. También, pues, hablando de la primera vez, usted ha hecho muchísimas producciones, pero siento que esta pues, fue un boom que conectó no solamente con pues, las personas de mayor edad, sino que con los jóvenes también. Pero previo a esto, mucha gente lo reconoció a usted por las películas del paseo. ¿Cómo se siente eso, siendo que pues, usted ha hecho demasiadas producciones, demasiadas películas que pues inconscientemente todo el mundo es como que consume mucho Dago García, pero no se dan cuenta que usted está ahí? ¿Cómo siente eso? O sea, ese sello Dago que no está ahí.
No entiendo la pregunta. Pues, pues sí, ¿cómo siente que antes de la primera vez lo relacionaban era siempre con el paseo? Yo creo que ¿Le parecía bien o...? No, yo creo que ustedes son muy jóvenes, ¿cierto? Pero he pasado por muchas etapas, ¿no? Digamos que también en una época en que me reconocían mucho por Pedro el Escamoso, también era el productor y escritor de Pedro el Escamoso. Hice otra película que también durante mucho tiempo me persiguió, que es La Pena Máxima, ¿cierto? Entonces todo el mundo me veía y todo el mundo, pero Saúl, sí, entonces digamos que no, es parte de la naturaleza del trabajo que hacemos, ¿no? Uno muchas veces se vuelve medio esclavo de lo que hace. Yo por fortuna no, como que me he resistido a convertirme en esclavo de lo que hago y por lo tanto no pelear contra eso, ¿no? Pues, quien trabaja en el entretenimiento es alguien que se expone públicamente, ¿no? Quien trabaja en el entretenimiento, a diferencia de, sí, nadie le está diciendo a un gerente de banco, uy, hermano, pero usted en su trabajo sí, y a un arquitecto le están recordando, oiga, pero esa casa que usted hizo sí como que me quedó mal hecha, ni siquiera la gente sabe que es arquitecto. Cuando trabajas en entretenimiento, pues te expones socialmente y tienes que estar dispuesto a, ¿sí?, a que la gente opine sobre tu trabajo y a que se haga una imagen de lo que eres tú. Y hasta cuando voy a las reuniones familiares me toca mamarme esa situación, ¿no? Mamarme a mis tías preguntándome que si Amparo Grisales es así antipática, o si de verdad es gay, o si es igual de alto a como se ve ahí, o a veces cuando no les gusta algo que hago, pues tener que en la mesa del comedor recibir las críticas de mi papá o de mis hermanos. Pues tienes que aprender a vivir con eso si has decidido trabajar en el entretenimiento, ¿no? Y eso que yo no pongo la cara, imagínense, los pobres actores la tienen complicada, ¿no? Claro. Los actores que la gente los reconoce por la cara, pues van a un restaurante. Yo tengo muchos amigos actores y cuando salgo con ellos, pues los veo sufrir, porque uno puede estar, un actor es un ser humano, no puede estar todo el tiempo cagado de la risa y atendiendo a la gente, entonces, pero es como el costo que hay que pagar cuando te dedicas al entretenimiento. Volviendo un poco al tema de afrocolombianidad, pues como usted lo dice, es más por talento en la actualidad, pero sin embargo se sigue viendo que la figura afro está muy reducida. Usted coordina conmigo que tal vez las máximas figuras del cine afro como directores puede ser Johnny Hendrix o el director del festival en Quibdó, Wilfried Massamba, pero no hay mucho de dónde ver para el futuro afro. ¿Usted qué cree que hace falta? ¿Será que hace falta que el gobierno tenga que tomar cartas en el asunto, con planes de estudio para los jóvenes para incentivar estas cosas? ¿O qué es lo que No, usted cree? yo creo que eso es parte de parte de una dinámica de la industria. O sea, a medida que estas aperturas se hayan hecho, pues tendrán que seguir apareciendo los directores, los productores, los guionistas afro. Yo no estoy de acuerdo en que este tipo de temas se legislen por cuotas, ¿no? Okay. Porque ahí puede abrirse un espacio para la demagogia y para que por cuota tenga que... Ese es otro debate que se está dando hoy en día. De hecho, estamos haciendo una serie, o estamos planificando una serie, una coproducción con unos españoles, donde uno de los temas es me parece súper interesante el tema, es una ejecutiva de una multinacional, ella es afro, y ella empieza a tener conflicto interior porque empieza a sentir que realmente está en ese cargo, no porque sea una buena ejecutiva, sino porque es afro y quieren como cumplir con esa cuota que hoy en día la presión de lo políticamente correcto está ejerciendo. Entonces yo creo que claro, la cultura y la historia tiene deudas muy grandes, tiene deudas con la mujer, tiene deudas con lo afro, tiene una cantidad de deudas que tiene que cumplir, pero el cumplimiento de esas deudas históricas tiene que trabajarse y tiene que asumirse con mucho tacto y mucha delicadeza para que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. No podemos forzar a que entonces ahora tenemos por cuota y no, eso tiene que darse de manera natural. Yo creo que las señales son buenas, yo creo que cada vez hay más presencia, no solamente a nivel
de la presencia del afro al frente de pantalla, sino también detrás, pero hay que dejar que los procesos fluyan, hay que liberar de prejuicios los procesos, pero dejar que los procesos fluyan y que sea el talento el que finalmente determine el destino de estas polémicas, ¿no? A mí la presión de lo, entre comillas, políticamente correcto me parece que puede ser altamente perjudicial para una industria creativa. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, si no hay estigmatización en este momento, el clasismo en el cine, que se ha visto mucho, todavía sigue existiendo, y si existe, ¿qué es lo que lo está alimentando y por qué perdura? ¿Clasismo social? ¿En qué sentido? ¿En qué? Pues cuando hay clasismo, digamos, en este tipo de cosas, pues usted más que nadie de pronto conocerá, no sé, se mira más por los rasgos de las personas, la condición social. Entonces pues cierran un poco el círculo a que personas entren. ¿Por qué sigue sucediendo esto? No, pero no, pues no. Yo estoy en una industria Sí. donde el talento es muy escaso. Hay una industria donde cuando nosotros identificamos el talento, nos lo rapamos, independientemente de dónde venga. ¿Sí? Independientemente de dónde venga. No creo que haya no podríamos hacer como un filtro por la condición social, porque es tan escaso como le digo que... Y fíjense que, por ejemplo, en el caso de los actores, los actores normalmente provienen de clases populares. Los actores, el hijo de un empresario no dice: me voy a dedicar a ser actor de televisión, ¿no? El hijo de una familia de clase media acomodada quiere que su hijo sea arquitecto, ingeniero, presidente de banco. Las clases sociales altas no ven la televisión como un destino ideal para sus hijos, ¿no? Normalmente el entretenimiento, los cantantes, los músicos, si usted mira las grandes estrellas de nuestra música, pues vienen de la clase popular, y en países como el nuestro el deporte y el entretenimiento y el arte son como los medios donde más se produce el ascenso social. Digamos, los deportistas también son un ejemplo de cómo las clases populares logran adquirir fortuna, logran subir de clase social mediante el ejercicio del deporte, y lo mismo ocurre con el entretenimiento. No, es muy, aunque existen, pero es muy raro el caso de un cantante de reggaetón o de música popular que provenga de una clase social alta. Lo mismo pasa con los actores, lo mismo pasa con mucho del personal que trabaja en la industria, y así ocurre en el mundo entero. Entonces digamos que es una industria que no se puede ni siquiera permitir el ser clasista, porque, como se lo digo, si yo identifico un buen escritor, un buen director, un buen actor, no importa 5 de dónde provenga, porque es tan escaso el talento que sería absolutamente torpe, ¿cierto?, ponerle barreras a la clase. Tampoco si viene de la clase alta y quiere hacer esto, bienvenido. Si viene de la clase media, bienvenido. Entonces, pues no creo que exista como una marca de clase en la televisión, pues porque la industria pues no lo permitiría, sería totalmente absurdo y torpe. Y bueno, sabemos que pues, para mantenerse en carteleras, las películas colombianas dependen mucho de pues, que en todos se les va a ver en taquilla y todo eso. Y pues, no, por ejemplo, la mayoría de películas no se les abre todo completo al cine, todos los cines, o sea, completo, como se les suele hacer con las grandes producciones de Hollywood. ¿Usted piensa que esto tiene que ver más con los contenidos o porque no hay la suficiente como promoción de pues, las producciones colombianas en los cines? Hay de todo. Yo creo que un gran porcentaje del cine que hacemos nosotros es un cine de autor, es un cine, lo llamaba usted, conceptual. Exacto. Y el cine conceptual en el mundo entero es un cine de poco público. No Tarkovsky, que es mi cineasta favorito, que es no sé si conocen el cine de Tarkovsky. Sí, El ruso. Tarkovsky es por muchos considerado el mejor director de cine del mundo, y nunca hizo una película taquillera,
y siempre tuvo que estar buscando a ver cómo financiar sus películas porque no había inversionistas que metieran plata porque nadie quería perder plata. Fellini, el gran Fellini, 2 veces ganador del Oscar, el gran maestro del cine italiano, para hacer su última película tuvo que hipotecar su apartamento. No hay cine conceptual que sea taquillero, pues porque no está en su naturaleza. El cine de autor es un cine que no piensa en el público, el cine de autor es un cine que solamente piensa en la relación entre el autor y su obra, como lo hace el arte, ¿cierto? Y así tiene que ser, porque solamente en ese cine que se concibe así, los lenguajes evolucionan, las narrativas evolucionan. Cuando estás pensando en el público evolucionas muy poco. Entonces ese tipo de cine en todo el mundo siempre ha sido un cine de poco público, y nosotros el mayor porcentaje de películas que hacemos son de ese tipo de cine, ¿de acuerdo? Sí. Y hay otras películas que son películas de entretenimiento que sí tienen otra vocación y que se buscan el gran público, y en Colombia lo hacen. Yo hago ese tipo de películas y en la mayoría de los casos pues logro convocar el gran público y logro generar una actividad económica alrededor del cine. Otras no, pues como en cualquier negocio, a veces me va bien, a veces me va mal, ¿cierto? Pero tiene que ver con la naturaleza del cine que hacemos. También aquí ponen una película francesa, una película sueca, la ponen en las pantallas de Cine Colombia y tampoco funciona, tampoco va mucha gente. Entonces no es un problema ni de la calidad de los contenidos, sino es un problema de qué busca la gente cuando va al cine. La mayoría de la gente, la que sostiene una industria, porque una industria se sostiene por una actividad económica, la mayoría de la gente que va al cine no está buscando el cine contemplativo, el cine que cuestiona, sino está pensando es pasar un buen rato viendo una película, comiendo palomitas de maíz y riéndose o asustándose o suspirando, ¿sí? O sea, buscando una emoción primaria. Entonces va a haber películas de terror para asustarse, va a haber comedias para reírse, va a haber comedias románticas para suspirar, ¿cierto? Ese es el gran público que cuando tiene la plata para ir a una película dice, bueno, me voy a ver esta película o me voy a ver una película contemplativa, conceptual, que de pronto me va a cuestionar muchas cosas y me va a sacar del cine como medio, pues y hay ese público y esas películas son absolutamente necesarias, pero la actividad económica en el mundo, no en Colombia, en el mundo, Sí. se centra en este tipo de películas. Por ese otro tipo de películas en el mundo también son películas que tienen que estar financiadas por el Estado, ¿no? Son películas que no se sostienen autónomamente en un circuito comercial, sino que tienen que estar sustentadas por becas, por estímulos, por muchas cosas, ¿no? Porque está en su naturaleza y debe ser así. El día que el cine de autor empiece a pensar en el público y cómo conquistar el público, pues vamos a perder mucho, porque se va a perder la innovación, se van a perder muchas cosas que hacen que el cine siempre esté evolucionando. Sí, de hecho me acuerdo en ese momento que, hablando con Julio también, y digo que usted dijo una frase que me quedó pensando bastante, y es que, según él, usted dijo que Estados Unidos se encarga del entretenimiento, Europa del arte y el tercer mundo de la ruralidad y de pues, la marginalidad. ¿Usted qué cree que falta para poder pues, desligarse un poco de como que esos roles establecidos? Sí, lo que yo siento es que existe como una división internacional del cine, ¿no? En el cual el Hollywood y los indios y los americanos ponen el entretenimiento, los europeos supuestamente la inteligencia, y a nosotros nos ha tocado en suerte exponer nuestras miserias, nuestra antropología, nuestra marginalidad, y yo creo que ese cine hay que hacerlo, pero también yo creo que a veces hay que rebelarse contra esas imposiciones. ¿Por qué nosotros no podemos hacer cine inteligente? ¿Por qué no podemos hacer cine de arte? ¿Por qué no podemos, nuestras películas que giren en torno a eso no pueden trascender internacionalmente? ¿Por qué no podemos hacer películas de entretenimiento que trasciendan internacionalmente? ¿Por qué siempre Europa y los festivales están viendo de saber qué miserias les vamos a mostrar a Latinoamérica, ¿no? O qué realidad antropológica les vamos a mostrar? Quizás el único país latinoamericano que ha escapado de ese tipo como de sino marginal ha sido el cine argentino. Argentina ha producido películas como Relatos Salvajes, como El secreto de tus ojos, como 1985,
como Historia Oficial, que son películas que no necesariamente se refieren a la marginalidad y han trascendido internacionalmente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el cine argentino es un poco rebelde con respecto a esa imposición que el cine americano y el cine europeo han querido imponerle a Colombia. Yo, en ese sentido, yo produje El olvido que seremos, que es una película que, a pesar de que habla de una problemática, pues no es una película marginal, ¿no? Y fue una película que internacionalmente funcionó bastante bien, o sea, ganamos los premios Goya, ganamos el Platino, estuvimos en la selección oficial de Cannes, entonces, o sea, lo que quiero decir es que no es imposible, ¿cierto? Y sí creo que deberíamos ser un poco más rebeldes y también sin abandonar este cine marginal, porque sí creo que gracias al cine, y al cine de Víctor, y al cine de Laura, y al cine de Ciro, y al cine de todos estos, de Rubén Mendoza, de Landés, gracias a este tipo de cine, Colombia y el país ha reconocido ciertas realidades que estaban ocultas, que ni siquiera la literatura había sido capaz de hacer visibles, ¿no? Y gracias a este cine nos confrontamos con esa otra realidad. Pero también creo que hay otras, además de eso, también un poco más rebeldes y también tratar como que... Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una cinematografía es tener variedad, ¿no? Entre más variedad se beneficia el público y se beneficia la industria. Le queremos dar paso a una pregunta que tenía nuestro compañero. Ya, sí, no. Él tuvo la oportunidad de entrevistar a Erwin Gogel. Entonces, o sea, estábamos entrevistando a Erwin Gogel y habíamos tocado con él el tema de la ficción. Entonces dijimos que qué opinaba de que usted hubiera comentado acerca del tema. Y pues tuvimos varios percances con él y nos comentó que usted solamente se encarga de hacer como comedia para la persona, o sea, comedia barata, dijo él. Y para las personas que solamente quieren como liberarse de los problemas que tienen todos los días. Entonces quería saber cuál es su opinión acerca de la opinión de él. Que tiene toda la razón. Yo soy el encargado de hacer la comedia. Yo soy el representante del cine crispeta. Entonces, sí, tiene toda la razón. A mí me gusta hacer el cine para que la gente no tenga que pensar, ¿no? Yo creo que hay una sobrevaloración del ejercicio del pensar. Creo que una cinematografía y una cultura es sana en la medida en que tiene buen balance entre un cine que obligue a pensar y un cine que obligue a cuestionarse la realidad y un cine que le permite a la gente momentos de no pensar y momentos de tener experiencias emocionales primarias. Entonces sí, Erwin tiene absolutamente toda la razón, ¿no? Yo hago el cine barato para no pensar y para la gente que quiere simplemente divertirse, el cine crispeta. una pregunta para su carrera. ¿Cómo nos definiría y lo que significa Caracol para usted, Caracol Televisión? Para mí Caracol es la empresa que me ha permitido hacer lo que siempre soñé que quería hacer, ¿no? Yo le doy todo a la televisión, digamos que esa es otra cosa que define lo que yo hago. Yo no soy un cineasta en el sentido propio de la palabra, yo soy un tipo de televisión que hace películas. Entonces toda mi estética, toda mi filosofía, todos mis objetivos están más relacionados con lo que se hace en la televisión que con lo que se hace, entre comillas, en el cine. Digamos que en la televisión siempre estás trabajando para los grandes públicos y las películas que yo hago quiero hacerlas para los grandes públicos. Entonces digamos que para mí la televisión y en el caso de Caracol llevo 30 años acá, más de 30 años, pues es mi vida, ¿no? Es la empresa que me ha permitido hacer lo que me propuse hacer en la vida. Muchas gracias pues, por el espacio, por todo, básicamente. Sí. Bueno. Y no, esperamos, o sea, nos gustaría que me viera nuestra revista. ¿Y es una revista virtual o qué? No, Pues, ¿impresa? pues Va a ser ambas. Ah, bueno. ¿Y es un trabajo académico o es una iniciativa de ustedes? A ver, ¿cómo? Pues la verdad, El trabajo o sea, es el académico. trabajo es, pero pues toda la propuesta y todo es nuestro, o sea, desde el primer momento nos dijeron como pues ustedes verán qué hacen, tienen que entregar esto. ¿Y esto es para qué materia? Es- Para varios. Para los, Para los- básicamente, diseño de la información, donde pues Ustedes están haciendo La diagramación. La la diagramación, parte el diseño. periodística Yo y digo, pues están haciendo la buena, ¿no? Con esta pasamos todas las materias. No.
¿Y ustedes quieren dedicarse a la industria audiovisual en el futuro? De todo un poco, La, ¿verdad? la verdad, todo. Sí. Sí, Ah, pues, están empezando hasta ahora el tema de Sí. Pero digamos la verdad, en mi opinión, a mí sí me gustaría ese periodismo que se dedica a mirar la sociedad, sus conflictos. Entonces, eso sí, digamos, mis compañeros sí es más audiovisual o escritura. periodista responsable. Sí, Se necesitan, ¿no? sí. Se necesitan. Bueno, muchachos, muchas gracias. no sé. Yo